Muy bien, vamos a empezar hablando de las bacterias. ¿Sí? Las bacterias son microorganismos, es decir, organismos vivos que solo se pueden ver a través de un microscopio porque no son visibles a los humanos. Microorganismos unicelulares, es decir, todo el cuerpo de la bacteria es una sola célula. ¿Pero qué tipo de célula? Es una célula procariota. Las de nosotros son eucariotas, son diferentes. Las células de la bacteria son procariotas. Pro, primitivo, cariota, núcleo. ¿Sí? Tienen un núcleo primitivo, o muchos les gusta decir que carecen de un núcleo definido. ¿Por qué? Porque las células de nosotros, las eucariotas, tienen un núcleo bien bonito, bien formado, bien redondito. En cambio, las procariotas no tienen eso. ¿Sí? El material genético está en forma circular, cerrada, y está por ahí distribuido en el cuerpo. Por eso dicen que no tienen un núcleo definido, pero sí tienen su material genético y cumplen todas sus funciones. También hace parte de la característica principal, y es que las bacterias no tienen organelas con membranas, cubiertas por membranas, ¿sí? Como la de nosotros, por ejemplo, nuestra mitocondria tiene una membrana, ¿sí? La membrana mitocondrial. La célula de nosotros, el núcleo, tiene una membrana nuclear. En cambio, las bacterias no tienen una membrana nuclear, y el resto de organelas que están dentro de ella tampoco tienen. La forma en que se reproduce una bacteria es por fisión binaria, es decir, de una se parte, sale la otra, idéntica con el mismo material genético replicado. ¿Sí? Como en las películas. Una bolita se divide en dos, y esa se divide, y esa se divide, y así se reproducen las bacterias. Dentro de las bacterias se pueden destacar dos grupos principales: arqueobacterias y eubacterias. Las arqueobacterias son bacterias que no tienen peptidoglicano. Esta es una molécula sumamente importante para las bacterias, las eubacterias, y las arqueobacterias no tienen peptidoglicano. Este tipo de bacterias pueden ser las bacterias que viven en condiciones de salinidad, que viven en condiciones de calor extremo, que convierten el CO2 a metano, las que son anaerobias, que no necesitan oxígeno, que pueden hacer su propio proceso metabólico sin necesidad de oxígeno. De estas no vamos a hablar, vamos a interesarnos en las eubacterias, ¿sí? Que de ahora en adelante le llamaremos bacterias normales, ¿sí? Cuando hablemos de bacterias vamos a referirnos a las eubacterias. ¿Qué tienen? Estas sí tienen peptidoglicano. ¿Y dónde habitan? Habitan en suelo, agua y en seres vivos, ¿sí? Cabe notar que las bacterias fuera de un organismo vivo pueden hacer todos sus procesos metabólicos y reproducirse, ¿sí? No necesariamente, hay muy pocas que necesitan infectar o vivir en un organismo vivo para poder hacer sus procesos. ¿Cuáles son estas bacterias? Las bacterias de interés médico, las bacterias verdes fotosintetizadoras, las cianobacterias o algas verde azules, y las bacterias púrpuras fotosintetizadoras. ¿Qué estructuras o características tienen? Principalmente el material genético es ADN, y ya dijimos que lo tienen en forma circular. En cambio el de nosotros está compactado en unos cromosomas. En cambio el de ellos es circular y está hecho a base de ADN, ¿sí? También tienen otro tipo de material genético independiente que se llaman plásmidos, en donde guardan la información de adaptabilidad para poder pasarla a otras bacterias, ¿sí? Y poder adaptarse a condiciones, cuando las condiciones cambian, cuando el medio es extremo, cuando no les sirve un tipo de alimento. Ahí guardan esa información para utilizarla y poder sobrevivir. Tienen pared celular, ¿sí? Las células procariotas tienen pared celular, las bacterias tienen pared celular, nosotros no, nuestras células no tienen pared celular. Las de ellos sí tienen pared celular, y las de las eubacterias o bacterias tienen pared celular con peptidoglicano, ¿sí? La molécula que dijimos que era muy importante, que ahorita les estoy mostrando.
no poseen citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? Bueno, el citoesqueleto son moléculas que son como andamios en la célula, ¿sí? Le dan forma a la célula eucariota, a la de nosotros, por ejemplo, le dan la forma, le dan la estabilidad y son como unos rieles, como los rieles del tren por donde se transportan todas las sustancias. Uno cree que la proteína pasa de ribosoma hasta la membrana por flotando, no pasa como si fuera por unos rieles cargadas por otras proteínas que las transportan por el citoesqueleto. Pero las bacterias no tienen citoesqueleto. Entonces, ¿cómo se da la forma? Si se supone que el citoesqueleto es el que da la forma a la célula en general, ¿cómo se da la forma de una bacteria si no tiene? Pues, como sí tiene pared, la rigidez de la pared y la conformación de la pared es la que le da la forma a la bacteria, ¿sí? De la pared celular. Presencia de fimbrias o pilis, ¿sí? Muchos dirán que son como vellosidades, ¿sí? Pero no son los pelos de nosotros, no. Son pequeños órganos que parecen pelos, pero son órganos, ¿sí? Organelas. Y se encargan de la adhesión, y el pili se encarga de un tipo de acto llamado sexual, pero en realidad de traspaso de ADN del plásmido del que habíamos hablado antes, ¿sí? Del plásmido hacia otra célula, de ahí se encargan, ¿sí? Poseen flagelos. Los flagelos, sí, la colita, por así decirlo, tienen un tipo de cola que les permite transportarse, ¿sí? Esa es la función principal, el transporte. Y se reproducen por fisión binaria, ya lo que habíamos dicho, de una sola célula. Entonces ella empieza a expandirse para poder tener dos copias de ADN, ¿sí? Hacer la replicación y tener dos copias de su material genético. Y cuando eso sucede, se le hace como un tipo de cinturón llamado tabique en todo el medio, que se va apretando. Supongamos que es como si tú apretaras un cinturón, entonces se va haciendo más pequeño hasta que ayuda a que las células se separen. Se separan, obviamente se repara la pared, la membrana, y quedan dos células con el juego exacto de ADN, ¿sí? Una copia, cada una con una copia idéntica de ADN. Es muy importante entender este proceso porque las bacterias tienden a reproducirse de una forma exponencial, es decir, a separarse muy rápido, ¿sí? De 2 salen 4, de 4 tamaños. Bueno, a ver, los tamaños pueden oscilar entre 0.5 y 3 micrómetros, ¿sí? Las de interés médico oscilan entre 0.4 y 2 micrómetros. Y hay unas que llegan hasta 10 micrómetros, que en relación a las bacterias es una bacteria muy grande. ¿Cómo podemos observar las bacterias? Bueno, podemos observarlas por el microscopio óptico o por el electrónico. En el óptico, el microscopio óptico de luz, se utiliza el objetivo de 100x, ¿sí? Ese objetivo en el que todo profesor de laboratorio está preocupado porque les dice a los alumnos: oigan, no utilicen ese objetivo hasta que nosotros les digamos, tienen que echarle aceite, ¿sí? Aceite de inmersión, se le llama ese aceite. Y ese objetivo, cuando ya entra en contacto con el aceite, tienen que mover el micrométrico, no el macrométrico, porque si no estallan el objetivo contra el portaobjetos o contra la placa donde está la muestra de las bacterias. Entonces es un trabajo delicado y por eso los profesores siempre tienden a estar muy preocupados por ese tipo de observación. La morfología, ya dijimos que depende de la rigidez de la pared celular. Entonces están los cocos, que como decimos, sí parecen unos cocos redondos, diplococos, dos cocos unidos, estreptococos, un montón de cocos en cadena, estafilococos, o sea, cocos como en racimos o en tétradas. Tenemos los cocobacilos, que son como un coco alargado. Tenemos los bacilos, que son alargados completamente, o sea, más grandes, más alargados.
y pueden ser con la punta achatada, pueden ser con la punta redonda, pueden ser puntiagudos. Tenemos los vibrios, que son un bacilo en forma de coma, ¿sí? Que son doblados, y tenemos las espiroquetas, que son espirales. Normalmente estamos acostumbrados a que las bacterias son ligadas a enfermedades, pero las bacterias tienen un interés mucho mayor, ¿sí? Un campo muy amplio de posibilidades. Por ejemplo, de algunas bacterias salen antibióticos para combatir otras bacterias, o combatir hongos. Se utilizan las bacterias que consumen residuos tóxicos para el ambiente, por lo tanto se utilizan en bioremediación, es decir, para remediar daños ambientales. Se utilizan en los alimentos, se utilizan para fermentar, obviamente también las de las enfermedades. También dentro de la flora intestinal es vital tener bacterias que nos ayuden a absorber nutrientes y a mejorar nuestro sistema de evacuación, mejoran nuestra salud y nos defienden de otras bacterias. Así que hay un campo muy amplio en el que hacen parte vital de nuestras vidas. Bien, eso es todo de las generalidades. Más adelante veremos otros videos más a fondo sobre el tema de las bacterias. Hasta la próxima, espero que les haya servido, espero que apoyen el video, que se suscriban, que le den like, que lo compartan y nos vemos en el siguiente video.